Ya, está grabando, así que no hay problema. Entonces, vamos a ver ahora primero los bloqueos auriculoventriculares. Tienen que recordar que el PR normalmente está entre 0,12 como mínimo y 0,20 como máximo. Eso es lo que se considera normal. Entonces, para ver alteraciones en el PR, lo único que tengo que hacer es medir cuánto es ese PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Si hay onda Q, debería llamarse correctamente PQ, así que hay que tomar en cuenta eso, y si no hay Q, pues tomamos en cuenta la onda R, pero lo más común de denominar es PR. ¿Qué hacemos en estos casos? Como les digo, lo único que hacemos es medir cuánto es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Si mide más de 5 cuadraditos, pues ya es un bloqueo AB de primer grado porque va a ser más de 0,20, como en este caso. Toda onda P debe tener su complejo QRS en el bloqueo AB de primer grado. Lo único que existe en el de primer grado es un retardo de la conducción auriculoventricular. Pero absolutamente todo está pasando. ¿Estamos? En el de segundo grado vamos a tener algunas ondas PES que no tienen complejo QRS. Esa es la característica del bloqueo AB de segundo grado. Algunas PES sin QRS. En el de primer grado ya hemos dicho, toda P tiene su QRS. El de segundo grado tiene dos tipos. El tipo 1 y tipo 2, que tiene varios nombres, así que yo para no confundirme, prefiero llamarlos tipo 1 y tipo 2, punto. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? La vamos a ver en estos gráficos. En el de tipo 1, el PR se va prolongando progresivamente, va siendo cada vez más largo, hasta que existe una P y no tiene su complejo QRS, que les vuelvo a decir una vez más, eso es lo que marca en realidad el bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o el de segundo grado. Algunas ondas P sin QRS. En este caso tenemos una onda P y no tenemos QRS, pero el PR, antes de que exista esta P bloqueada, se ha prolongado progresivamente. En cambio, en el de tipo 2, el PR es constante. Puede estar prolongado, puede estar normal, pero es constante en todos los ciclos, no varía, no se va prolongando. Y de repente aparece una onda P sin QRS. Es la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. En cambio, el de tercer grado, que también se llama completo o disociación auriculoventricular, ustedes van a ver acá que hay P, hay P, hay P, hay P, hay P, hay P. Las ondas P tienen su propia frecuencia, pero no tienen complejos QRS. Aquí podríamos decir que hay 3 ondas P y viene un complejo QRS. Aquí vienen 2 ondas P y tiene un QRS. Aquí hay una onda P y hay un QRS. Si medimos la distancia entre las P, es la misma y va a tener una frecuencia mayor. En este caso más o menos es 100, que va a ser la frecuencia de las ondas P. En cambio, la frecuencia de los ventrículos es mucho más baja y puede caer en cualquier lado la onda P. Muchas veces queda dentro del complejo QRS, deforma el ST, la onda T. Es muy variable porque no hay ninguna relación ya entre las aurículas y los ventrículos. Por eso se llama bloqueo AB completo o disociación auriculoventricular. Y en este caso, como ya vimos en la anterior clase,
como está bloqueado completamente el estímulo desde las aurículas, directamente el ventrículo empieza a activarse y se llama un ritmo idioventricular. Este sería un bloqueo AB completo con un ritmo de escape a nivel ventricular, o sea, idioventricular. Esos son los conceptos básicos para diagnosticar bloqueo AB. Primer grado, segundo grado tipo 1, tipo 2 y de tercer grado con las características que ya les he indicado. Ahora vamos a ver los trastornos de conducción intraventricular. Y en estos tenemos básicamente a los bloqueos de rama, derecha o izquierda, y a los hemibloqueos de la rama izquierda. Deben tener claramente en mente de que los bloqueos de rama pueden ser completos o incompletos, pero los hemibloqueos son exclusivamente de la rama izquierda, porque la rama izquierda es la que tiene dos fascículos, la rama derecha no. La forma de diferenciar un bloqueo de rama completo o incompleto solamente es por la duración del complejo QRS. Si el QRS dura más de 0,12, se dice que es bloqueo completo. Si está entre 0,10 y 0,12, es un bloqueo incompleto. Recuerden que el QRS normalmente está menos de 0,10. Hasta 0,10, digamos, es su tope máximo del complejo QRS. Entonces, aparte de la duración del complejo QRS, que esto se da en los dos, en la rama derecha y en la rama izquierda. Los dos tienen el mismo criterio para decir completo o incompleto, la duración del QRS. Más de 0,12 completo, menos de 0,12 incompleto, entre 0,10 y 0,12. Pero eso no nos diferencia si es de rama derecha o es de rama izquierda. Para eso tenemos que observar otras características del complejo QRS que son completamente diferentes y no deberían llegar a confundirse si es que logran entender un poquitito el electrocardiograma. ¿Cuáles son esas alteraciones en el bloqueo de rama derecha? Ayer vimos también ya este esquema básico, los tres vectores de la activación intraventricular, siendo el más constante y el más importante, hemos dicho, el segundo vector, y nos daba una característica en las diferentes derivaciones. Y las derivaciones las habíamos dividido en derechas, izquierdas e inferiores a grandes rasgos. Y eso es lo que nosotros vamos a observar para poder tener algunos criterios diagnósticos de bloqueo de rama. Y vamos a ver qué es lo que sucede si vemos el corazón desde el lado izquierdo o vemos el corazón desde el lado derecho. Vamos a ver un poquitito en una derivación izquierda, que puede ser de 1 ABL en el plano frontal, o ya hemos dicho puede ser B5 o B6 en el plano horizontal, más o menos presentan las mismas características. ¿Y qué es lo anormal en estas derivaciones? La presencia de una onda S ensanchada, profunda, no es normal. Recuerden que normalmente puede existir una onda S, pero es finita, chiquitita, más o menos como la onda Q. Por este pequeño vector hemos dicho que da la onda Q, y por el tercer vector, que es otro pequeñito, debería darnos la onda S en esta derivación
con esta misma característica. Acá claramente la onda S está ensanchada y está más profunda, y eso es completamente anormal. Si vemos del otro lado, por ejemplo en V1, que sería una derivación derecha, en lugar de que exista esta onda S anormal, más bien existe una nueva onda R anormal. Esto no debería existir. Recuerde, acá debería ser negativo el complejo QRS. Puede haber una onda R, pero la que predomina debería ser la S y no debería existir esta R'. Como es la segunda onda R que se presenta en esta derivación, se llama R'. Y como es más de 5 en este caso, bueno, se lo inscribe como mayúscula. Esta R' es lo patológico en el bloqueo de rama derecha en las derivaciones derechas. Y en derivaciones izquierdas, lo patológico es la onda S, que en resumen representan el mismo fenómeno, pero que lo estamos viendo de diferente lado. Recuerde, negativo normalmente acá, positivo normalmente acá, es lo que sucede normalmente. Lo mismo este fenómeno. Si yo veo negativo en una derivación izquierda, tengo que ver positivo en una derivación derecha. Solo que acá se llama R' porque es positiva, y acá se llama S anormal porque es negativa. ¿Y por qué se presenta esta alteración? Básicamente por este fenómeno que ven en este esquema. Si se ha bloqueado la rama derecha, todo el lado derecho del corazón ya no se activa normalmente por acá, sino se va a activar primero el lado izquierdo, y del lado izquierdo hay un nuevo vector que tiene que activar el lado derecho del corazón. Si no hay actividad eléctrica, no hay actividad mecánica. Por tanto, es indispensable que por algún lugar llegue la actividad eléctrica a todo el corazón. Y en este caso, como un mecanismo de defensa, pues se genera un nuevo vector que va de izquierda a derecha, pero que es completamente anormal. Ya no existen las vías normales de conducción a este nivel y está yendo por un tejido no especializado. Y eso hace que dure más la transmisión del impulso eléctrico, por tanto, en el papel también se va a representar con onda S, en este caso, de mayor duración ensanchada, y una R' anormal en la otra derivación. Esos son los criterios más importantes para diagnosticar bloqueos de rama derecha. En derivaciones izquierdas, una vez más, onda S anormal, ensanchada, profunda. Y en derivaciones derechas, más bien una onda R anormal, una onda R', una segunda onda R. La mayoría de los bloqueos y de las hipertrofias y otras alteraciones pueden producir anormalidades en el segmento ST y la onda T. A eso se llaman alteraciones de la repolarización, que son muy inespecíficas y acompañan con mayor o menor frecuencia a los bloqueos de rama derecha. También están descritos como criterios que apoyan el diagnóstico, pero no son los más importantes. Acá, por ejemplo, ustedes ven que hay T negativa, acá también, pero eso es secundario al bloqueo. Lo más importante, onda S y R' anormal para diagnosticar bloqueo de rama derecha. Si nos vamos al otro lado, al lado izquierdo, al bloqueo de rama izquierda, vamos a ver exactamente lo contrario.
En este caso, el nuevo vector anormal que se va a producir va a ir de derecha hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque está bloqueado la rama izquierda y ya no activa el ventrículo izquierdo. Entonces, primero se va a activar el ventrículo derecho y del ventrículo derecho se origina un nuevo vector que va a ir al lado izquierdo. Pero también va a transcurrir por tejido no especializado, por tanto va a durar más y eso vamos a ver en el electrocardiograma. Entonces, los criterios diagnósticos para el bloqueo de rama izquierda serían, en derivaciones izquierdas, puede ser de 1, ABL, B5, B6, como en este caso, la R es la que está alterada, R ensanchada, mellada, profunda y obviamente ensanchada. A diferencia de lo que hemos visto en el bloqueo de rama derecha, que en estas derivaciones lo patológico era la onda S anormal. En el bloqueo de rama izquierda, la R es la que está alterada, ensanchada, mellada, como en este caso. Y en una derivación derecha, también lo contrario. En el bloqueo de rama derecha hemos visto que aquí la onda R'. Acá todo el complejo puede ser negativo y en ese caso se llama QS, o puede existir una R pequeñita como en este caso y más bien la S ser la que predomina. Por tanto, no deberían confundirse y acá tienen unos esquemitas que comparan en las diferentes derivaciones. En derivación derecha, como es B1, ya hemos dicho, bloqueo de rama derecha, R anormal, R' anormal. Bloqueo de rama izquierda, más bien QS, negativo. En una derivación izquierda, en el bloqueo de rama derecha, S anormal. En cambio, en el bloqueo de rama izquierda, R anormal. Y en todos los casos puede acompañar estas alteraciones del segmento ST y la onda T. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Y como me están haciendo grabar de paso, así que van a poder repasar. Y como tienen tiempo, pues espero que aprovechen. Los hemibloqueos, como les digo, son exclusivamente de la rama izquierda. No hay hemibloqueo derecho. Hay bloqueo incompleto, pero no hemibloqueo de la rama derecha. Los hemibloqueos básicamente se diagnostican por la desviación del eje eléctrico de los ventrículos. Normal, el eje eléctrico del QRS, según diferentes autores, dan diferentes criterios, pero en general se acepta que desde menos 30 hasta más o menos más 110 es normal el eje. Para hablar de desviación del eje, si es desviación del eje hacia la izquierda, debería estar entre menos 30 y menos 90. Esa es una desviación del eje a la izquierda. En cambio, para hablar de desviación del eje a la derecha, debería estar entre 120 aproximadamente, 110 los más conservadores, hasta 180. Esa es la desviación del eje a la derecha. Hay varias alteraciones que pueden desviar el eje eléctrico de los ventrículos. Los hemibloqueos es una de las causas. Hipertrofias, por ejemplo, es otra de las causas que vamos a ver mañana. Pero el criterio para diagnosticar hemibloqueos es desviaciones del eje en ausencia de otros criterios de hipertrofia ventricular. Si yo tengo un eje eléctrico a la derecha y tengo otros criterios de hipertrofia,
en general no se hace el diagnóstico de hemibloqueo, sino se dice que es desviación del eje a la derecha producido por la hipertrofia ventricular y no porque exista un hemibloqueo anterior. ¿Qué quiere decir hemibloqueos anteriores? Que es un fascículo el que está bloqueado. La rama izquierda tiene 2 y otros autores dicen que tiene 3 ramas, pero lo más frecuentemente descrito es que tiene 2 fascículos. El antero superior o anterior, en resumen, y el póstero inferior, o a veces se llama solamente posterior. Si el eje está desviado hacia la izquierda, es decir, desde menos 30 hasta menos 90, en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda, hacemos el diagnóstico de hemibloqueo anterior izquierdo. En cambio, si el eje está desviado hacia la derecha, desde 110 o 120 hasta 180, en ausencia de hipertrofia ventricular derecha, estamos hablando de un hemibloqueo posterior o póstero inferior. Para esto es indispensable que sepamos determinar dónde está el eje eléctrico del complejo QRS. Y ahora vamos a ver algunas formas de determinar aproximadamente dónde está el eje eléctrico del complejo QRS. En este caso, en este electrocardiograma, el eje está claramente a la izquierda. Ustedes ven, B1 es positivo, ABL es positivo. Entonces, el eje está apuntando a ese lado. Y más bien es negativo en D2, en D3 y ABF, que son derivaciones inferiores. Por tanto, el eje va a estar claramente a la izquierda. El eje eléctrico apunta más o menos a donde se vea más positivo el complejo QRS. Si vemos más positivos en derivaciones derechas, el eje va a estar a la derecha. Si vemos en derivaciones izquierdas, el eje va a estar al lado izquierdo. Acá, claramente en ABL es totalmente positivo, entonces el eje va a estar por lo menos en menos 30 y seguramente, como vamos a ver, más todavía de menos 30 y cumple el criterio de hemibloqueo anterior. Y no tiene otros criterios de hipertrofia que los vamos a revisar mañana. Por eso hacemos el diagnóstico de hemibloqueo anterior. Una vez más, eje izquierdo, menos 30 a menos 90 sin hipertrofia ventricular izquierda. En cambio, el hemibloqueo posterior o póstero inferior es al revés. El eje va a estar desviado hacia la derecha, pero sin criterios de hipertrofia ventricular derecha. Y ustedes vean cómo cambia el complejo QRS. En AVL, que es una derivación izquierda, en el anterior electrocardiograma estaba puramente positivo. Acá predomina el negativo, por tanto el eje va a estar al otro lado de esta derivación. Y esta derivación está en menos 30. El otro lado debería ser 150, así que va a estar seguramente por ahí el eje eléctrico que está desviado, en este caso, a la derecha. Y no tiene otros datos de hipertrofia ventricular izquierda que los vamos a revisar mañana. Fíjense, D2, D3 y ABF son positivos. En el hemibloqueo anterior, D2, D3, ABF son negativos porque el eje está apuntando a estas derivaciones izquierdas. En cambio, en el hemibloqueo posterior son positivos porque el eje va a estar apuntando a estas derivaciones inferiores y derechas.
Este es un esquema básico para que ustedes se puedan orientar viendo el electrocardiograma. El eje eléctrico se determina exclusivamente en las primeras 6 derivaciones, en las derivaciones frontales, no en las precordiales. Y este esquemita que nos dice desde dónde estamos examinando el corazón. ABL se representa a menos 30, que es el electrodo explorador del brazo izquierdo. Cada derivación entre uno y otro lado debe sumar 180. Si aquí tengo 30, que es menos 30, porque este lado es negativo, el otro lado va a ser 150. En D1 es 0, al otro lado va a ser 180. En ABF es 90, al otro lado va a ser 90 para completar los 180. Cada derivación nos tiene que dar 180 entre un lado y el otro lado. El eje eléctrico normal de los ventrículos aproximadamente, como les digo, en esta dirección, alrededor de 60 grados, pero puede variar desde menos 30 hasta 110 o 120. En este esquema posiblemente puede estar considerando esto. Yo para determinar el eje eléctrico tengo que ubicarme en espacio. Tienen que imaginarse ustedes cada una de las derivaciones dónde está y cómo es la actividad de los ventrículos. D1 está en 0 grados, su lado, si quieren ustedes, positivo, de donde estoy mirando, y el otro lado es 180 grados. Por tanto, si D1 es positivo, el eje tiene que estar apuntando a este lado. Y lo que se dice es que son 90 grados que capta cada derivación. Por tanto, un complejo QRS positivo en D1 nos dice que el eje eléctrico va a estar de este lado. Puede ser desde menos 90 hasta más 90. En cualquiera de estos nos puede caer el eje si es que es positivo en D1. Hacemos lo mismo en ABF. ABF se dice que está viendo el corazón desde abajo, por eso es una derivación inferior. Y se lo representa en 90 grados, la parte positiva de ABF, y en menos 90 la parte negativa. Entonces, si en ABF es positivo, el eje debería estar aquí abajo, desde 0 grados hasta 180 grados, en cualquiera de ellos. Si nosotros utilizamos las dos derivaciones, D1 y ABF, ya no vamos a tener 180 grados de observación, sino nos vamos a limitar a 90 grados, tomando en cuenta las dos derivaciones, y podemos dividir en 4 cuadrantes el eje eléctrico del corazón. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Si yo tengo en D1 positivo, ya hemos dicho el eje debería estar entre menos 90 y más 90. Si en ABF es negativo, el eje debería estar aquí arriba. Si yo integro los dos, mi eje me tiene que dar entre 0 y menos 90 grados. Si en los dos es positivo, en D1 y en ABF, el eje va a caer entre 0 y 90 grados, lo cual es completamente normal. Si en ABF es positivo, tendría que estar aquí abajo. Si en D1 es negativo, tendría que estar aquí al lado. Si yo integro, tendría que estar entre 90 y 180 grados.
Y si los dos son negativos, el eje debería estar entre menos 90 y menos 180 grados. Este cuadrante habitualmente no se lo toma en cuenta porque se dice que no es fácil determinar si el eje se ha desviado por el lado izquierdo y ha llegado a este cuadrante o ha venido del lado derecho y ha llegado a este cuadrante. Si el eje nos da entre menos 90 y menos 180, habitualmente llaman tierra de nadie, algunos llaman indeterminado, pero otros tienen otra definición de lo indeterminado, pero lo cierto es que es tierra de nadie y no nos ayuda a hacer ningún diagnóstico porque no es fácil determinar si ha venido del lado izquierdo o ha venido del lado derecho. En cambio, si yo tengo un eje desde menos 30, que estaría aproximadamente acá, hasta menos 90, hablo de desviación del eje a la izquierda. En cambio, si está entre 120 y 180, se habla de una desviación del eje a la derecha. Si yo tomo en cuenta solamente por cuadrantes, no puedo determinar exactamente, en este caso que está en este cuadrante, yo no puedo saber si está en menos 10 o está en menos 80, si tomo solamente si es positivo o negativo el complejo QRS. Lo mismo acá, no puedo determinar si es 90, 100, 110, 120, hasta 180. Pero ya me sirve por lo menos para ver que está normal. Si en D1 es positivo y en ABF es positivo, el eje me va a caer entre 0 y 90 grados, lo que es completamente normal. Por tanto, no va a haber hemibloqueos ni va a haber desviación del eje si en los dos complejos, en las dos derivaciones es positivo. Si no es positivo en los dos, estoy obligado a poder definir con mayor precisión dónde está el eje. Porque ya les he dicho, para desviación del eje a la izquierda tiene que ser por lo menos menos 30, menos 10, menos 20, no cumple el criterio de eje izquierdo. Lo mismo en el lado derecho, 110 es normal, aunque esté en el cuadrante derecho. Entonces tengo que determinar con mayor precisión dónde está el eje eléctrico en estos casos. Y para eso hay dos formas. Bueno, debe haber muchas formas, pero dos formas que yo les voy a recomendar. Si saben más, muchísimo mejor. Si lo hacen de una forma mucho más fácil, también no me enojo. Con que el resultado sea el correcto, está bien. ¿Cómo puedo saber con mayor precisión dónde está el eje? De dos formas. Uno es midiendo el complejo QRS en su totalidad. Ya no solamente decir es positivo o negativo, sino tengo que medir cuánto tiene de positivo, cuánto tiene de negativo y sacar el resultado final en las dos derivaciones. Y el eje va a estar dirigido al número mayor. Y para eso podemos hacer cuadraditos y podemos hacer otras cosas más. Vamos a ver en este ejemplo. Tenemos derivación de 1 que es positiva. Entonces, el eje tendría que estar, ya vuelvo a decirles una vez más, entre menos 90 y más 90 grados. ¿Qué hago? Veo ABF, también es positivo. Entonces, si en los dos es positivo, el eje tiene que estar en este cuadrante que es normal, entre 0 y 90 grados. ¿Cómo hago para saber si está en 10, 20, 30 o está en 80? Cuantifico. No solamente ya veo si es positivo o negativo, sino tengo que cuantificar. ¿Qué significa cuantificar? Veo cuánto es de positivo aquí, cuánto es negativo y voy a tener mi valor absoluto que puede ser positivo o negativo.
En este caso tengo positivo. 4, 5, 6, por decirles un ejemplo. No tengo negativo. Por tanto, mi valor en derivación de 1 va a ser más 6. Hago lo mismo en ABF. En ABF, en este caso, prácticamente es igual. Más o menos son 5, 6. Y no tiene negativo. Entonces, también es más 6. Y eso lo traslado a mis ejes. Y le voy a dar un valor. Para esto tengo que tener mi papel cuadriculado y tengo que tener además marcado mis grados. Y traslado esos valores. Hemos dicho en D1, 6 positivo, entonces tiene que ser a este lado. Y con el papel cuadriculado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a decir que llega acá. Ese es el punto de referencia en D1. Hago lo mismo en ABF. En este caso está tomando en cuenta D1 y D3, que también se puede hacer, pero es más fácil hacerlo en D1 y en ABF. Hago lo mismo. Marco 6 cuadraditos a este lado porque es positivo, es más 6. Si fuera negativo, tengo que irme hacia arriba, pero como es positivo, hago acá. Si en los dos son iguales, aquí 6 y aquí 6, trazo las líneas para que se junten y el eje me va a estar apuntando al vértice. Acá. Como es igual la distancia entre los dos, me va a caer en la mitad. La mitad entre 0 y más 90. Por tanto, la mitad va a ser 45 grados, que ese es el eje. Si el resultado fuera, por decirles un ejemplo, más 6 en D1, estaría acá el punto, y vamos a decir que solamente sea más 1 en ABF, su punto tendría que estar aquí. Si trazo su línea para que se junten, se van a juntar a este nivel. Si hago la flechita para que apunte al vértice, el eje va a estar más o menos en 5 o 10 grados. Por tanto, el eje va a estar más cerca del que domine en la suma final. Si domina en la suma D1, va a estar más cerca a D1. Si domina ABF, va a estar más cerca a 90 grados. Y de acuerdo a eso, ustedes se pueden orientar sin tener ni siquiera el cuadrito ni tener los grados, solamente con esos conceptos. La otra forma de determinar con mayor precisión y no solamente en cuadrantes es ver si en un electrocardiograma hay una sola derivación, vuelvo a decir, desde las 6 primeras derivaciones, si hay una sola derivación en las cuales el complejo QRS sea isodifásico, es decir, la parte positiva sea de igual magnitud que la parte negativa. Eso se llama isodifásico. Aquí, por ejemplo, no tenemos, ninguno de estos cumple el criterio de ser isodifásico. Y tiene que ser solamente en una derivación para decir que, para utilizar esa técnica. Acá no podría utilizar esa técnica del isodifásico. Pero para que tengan una idea, podríamos imaginarnos que en ABF, por ejemplo, sea isodifásico, que tiene este componente positivo y tiene otro componente negativo de la misma magnitud. Entonces, tendríamos en este caso un QRS isodifásico en ABF. Si tengo eso, lo que hago es ver su derivación perpendicular, que en este caso es D1. Y en D1 veo si es positivo o negativo. Si es positivo, me apunta a D1, que sería 0 grados. Y si es negativo, me va a apuntar al otro lado, que sería 180 grados. Y volvemos a nuestro esquemita. Si en ABF es isodifásico,
su perpendicular con la que se cruza directamente es D1. Veo en D1 es positivo, el eje va a estar en 0 grados. Si en D1 es negativo, el eje va a estar en 180 grados. Al revés, si en D1 es el isodifásico, veo cómo está el complejo QRS en ABF. Si es positivo, va a estar en 90 grados. Si es negativo, va a estar en menos 90 grados. Cada derivación tiene su perpendicular. De D1 es ABF, como ven acá. De ABL es D2 y de ABR es D3. Eso tendrían que aprenderlo de memoria y también a qué grados representa cada una de las derivaciones. En este caso tienen que aprender solamente de un lado, porque del otro ya tienen que sumarle para que les dé 180 grados. En resumen, para determinar el eje eléctrico del corazón, veo el complejo QRS en las primeras 6 derivaciones del registro electrocardiográfico. Para saber en qué cuadrante está, solamente veo si es positivo o negativo el complejo QRS en D1 y en ABF. De esa manera voy a determinar en cuadrantes el eje eléctrico. Para saber con mayor precisión, cuantifico el complejo QRS en D1 y en ABF, traslado esos datos a nuestro esquemita y de acuerdo a donde vaya predominando va a estar el eje y si cuantifican, por lo menos hasta que sean cancheros, mejor. Y la otra forma, si hubiera un complejo isodifásico en una sola derivación, busco su perpendicular de esa derivación donde es isodifásico y veo si en esa derivación es positivo o negativo para ver dónde está el eje eléctrico del corazón. Hasta acá sería la parte de eje eléctrico y los bloqueos AB y bloqueos de rama. La parte del eje, digamos, como que parece la parte más compleja, pero no es. Si ustedes fijan esos conceptos básicos, se van a dar cuenta que no es difícil, no es complejo. Entonces, para mañana revisen un poquitito lo que hemos hablado ahora, vean algunos electros, porque nos va a servir para que veamos mañana las hipertrofias. De todos modos, ya les he dicho, si tenemos que repetir, pues vamos a repetir hasta que ustedes entiendan estas cosas básicas. No estamos apurados, así que por lo menos yo no estoy apurado. Me imagino que ustedes tampoco. ¿Estamos? Sí, doctor. Entonces pónganse de acuerdo hoy día, no sé cuándo se va a poner de acuerdo con el doctor Gutiérrez. Me avisan cualquier ratito y yo programo las otras reuniones. Si hay que cambiar el horario, no tengo ningún problema. ¿Listo? Está bien, doctor. Bien, Muy doctor, bien, gracias. mañana vamos a ver lo que son hipertrofias, auriculares y ventriculares. Está bien, doctor. Muy Está bien. bien. Chao, hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta luego.